Buenas tardes, mi nombre es David Pérez, soy estudiante de la Universidad de Alejandro Humboldt de la carrera de Ingeniería en Informática. En esta oportunidad le estaremos explicando un tema basado a la materia de análisis numérico, en la cual consiste en los ajustes de curvas y sus diferentes métodos. Bienvenido a esta presentación. Exploraremos un poco los diferentes métodos y aplicaciones de esta técnica esencial en el análisis numérico. Iniciamos. ¿Qué es un ajuste de curva? Un ajuste de curva es un proceso estadístico que se utiliza para encontrar una función matemática que se aproxima a un conjunto de datos. Es decir, este proceso fundamentalmente es diverso, por lo que se puede utilizar en disciplinas como la física, la economía, la biología y la ingeniería, ya que permite simplificar la representación de datos complejos y hacer predicciones. Vamos ahora a continuar con los métodos de ajuste de curva, por lo que se muestra en la página o en la plantilla. Observamos que tenemos seis métodos de ajuste de curva, por lo que vamos a iniciar con lo que es el ajuste de curva lineal o registro lineal, que se utiliza cuando los datos pueden ser aproximados por una línea recta. Es decir, que su fórmula general es la siguiente. Tenemos que y es igual a mx más b. El segundo ajuste es el ajuste polinómico, que se utiliza para los datos que siguen una tendencia no lineal, por lo que su forma general es la siguiente. Tenemos el ajuste exponencial, que se utiliza cuando los datos crecen o disminuyen exponencialmente. Aquí tenemos su fórmula general, que es y es igual a e exponencial a ver x. Tenemos el ajuste logarítmico, que se utiliza para los datos que crecen rápidamente y luego se estabilizan, por lo que su forma general es la siguiente. Tenemos la número 5, que es el ajuste trigonométrico, que se utiliza para los datos periódicos. Por ejemplo, su fórmula o su forma general es la siguiente. Tenemos el punto número 6, que son los métodos de mínimo cuadrado, que se utilizan para minimizar la suma de los cuadrados y la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Tenemos aquí un ejemplo práctico, un ejemplo práctico para guiarnos por decir, explicar todo lo que anteriormente hemos indicado. Tenemos que el ejemplo es, supongamos que tenemos los siguientes datos de la población en una ciudad a lo largo de 5 años. ¿Qué sucede o qué nos están pidiendo? Que el ajuste de la curva lineal o estos datos se encuentra la ecuación. Por decir, como se sospecha que la relación es se sospecha que la relación puede ser lineal, por lo que tenemos que evaluar es por qué tenemos que indicar o decir firmemente de que esto es una ecuación lineal. Tenemos el segundo paso. Aquí tenemos lo que es la tabla de los datos que nos están solicitando. Tenemos que X es la población, Y es la población en 1000, X es el año, M es la pendiente de la recta y B es la intersección en el eje de la Y. Tenemos los cálculos para calcular el cálculo de M y el cálculo de B. M es el pendiente de la recta y B es la intersección con el eje de Y. Adicionalmente, tenemos el punto número 2 o la continuación del ejemplo práctico, donde observamos que estamos calculando o sustrayendo la fórmula de M con B y al final nos está dando una ecuación que dice que Y es igual a 15.5x más 24.
esto nos está indicando o nos está formalizando de que este ejercicio pertenece a un registro o un ajuste lineal, de curva lineal. Adicionalmente, tenemos que los cálculos o el análisis de interpretación de los resultados, observamos que la ecuación de Y, o lo que se podemos decir que la población futura de la ciudad, por ejemplo, para el año 5 es de Y 15.5x más 24, que eso calculado da 75.5 más 24. Eso da un total de 105.5 en 1000, es decir, esto sugiere que en la continuidad de esta tendencia la población podría alcanzar aproximadamente de 102.000 habitantes en 5 años. Por lo que fíjense que aquí le estamos explicando un poco cada uno de los conceptos del análisis e interpretación de los resultados. Por ejemplo, tenemos el análisis, que se observa la calidad del ajuste, evaluar el error y determinar la función elegida, que es cuál es la apropiada. Tenemos la interpretación, que es extraer la conclusión significativa sobre la relación entre las variables y su significado en el contexto del problema. Y tenemos la predicción, que es lo que estamos observando aquí en el resultado, de que probablemente tengamos aproximadamente de 102.000 habitantes dentro de 5 años, que es lo que nos está diciendo que es el punto de predicción. Tenemos lo que son las importancias y las aplicaciones dentro de lo que es un ajuste de curvas y sus diferentes métodos. ¿Qué es lo que sucede en la ingeniería? Modelar el comportamiento de sistemas y dispositivos. Tenemos lo que es predecir el precio de las acciones en el valor o el valor de los activos dentro del área de finanzas. Adicionalmente tenemos el área de biología, donde analizamos el crecimiento de población y la concentración de las sustancias. Adicionalmente, para cerrar este punto, tenemos medicina, que estudia el efecto de los fármacos o el desarrollo de las enfermedades, porque tenemos como quien dice una predicción futura de lo que pudiera estar sucediendo, lo que pudiéramos tener como resultado dentro del ajuste de curva. Para recomendar o hacer algún tipo de recomendaciones, aquí tenemos un libro donde podemos ubicar libros sobre el análisis de técnica de modelos matemáticos. Tenemos pequeños artículos donde son publicados en la Academia de Revistas Especializadas. Los sitios web, que normalmente donde la mayoría de los estudiantes o nosotros como investigador de trabajo o de algún tema específico, pues vamos directamente a las URL del internet. Y por último, también tienen un curso online donde pueden considerar tomar las plataformas educativas para aprender este tema sobre los ajustes de curva. Para cerrar un poco, aquí tenemos unas conclusiones o unas recomendaciones donde el ajuste de curva es una herramienta poderosa para analizar y obtener información valiosa, donde podemos explorar diferentes métodos, el cual se puede elegir o se puede elegir el mejor según su ajuste de datos y siempre que revisen los resultados críticamente.